El avión MH370 es el enigma de la aviación más desconcertante de todos los tiempos. La misteriosa desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines ocurrió el 8 de marzo de 2014. Quizás es el misterio de la aviación más desconcertante de todos los tiempos. La búsqueda por mar y aire que involucró a varios países abarcó al menos 3 años, pero el avión y los restos de los 239 pasajeros siguen desaparecidos. Asimismo, tampoco está claro qué causó que el avión comercial se desviara repentinamente de su curso. Tal es el misterio que rodea este vuelo, que este miércoles, 9 años después de la tragedia, Netflix estrena una nueva serie documental sobre lo ocurrido. Pero, ¿qué pasó en realidad con el vuelo MH370? ¿Qué ocurrió con el vuelo 370 de Malaysia Airlines? El vuelo 370 despegó a las 0:41 horas local de Kuala Lumpur y alcanzó una altitud crucero de 10.700 metros a la 1:01 de la mañana. El Aircraft Communication Addressing and Reporting System, que transmitía datos sobre el rendimiento de la aeronave, envió su última transmisión. A la 1:07 de la mañana se apagó. La última comunicación de voz de la tripulación se produjo a la 1:19 de la mañana, y a la 1:21 de la mañana se apagó el transpondedor del avión, que se comunicaba con el Centro de Control de Tráfico Aéreo, justo cuando el avión estaba a punto de ingresar al espacio aéreo vietnamita sobre el mar del sur de China. A la 1:30 de la mañana, el radar civil y militar de Malasia comenzó a arrastrar el avión cuando dio la vuelta y voló hacia el sureste sobre la península de Malaca y luego hacia el noreste sobre el estrecho de Malaca. A las 2:22 de la mañana, el radar militar de Malasia perdió contacto con el avión sobre el mar de Andamán. Un satélite Inmarsat en órbita geoestacionaria sobre el Océano Índico recibió señales cada hora del vuelo 370 y detectó el avión por última vez a las 8:11 de la mañana. Las búsquedas iniciales del avión se concentraron en el mar de China Meridional, después de que se determinó que el vuelo 370 había girado hacia el oeste poco después de que se apagara el transpondedor. Por lo tanto, los esfuerzos de búsqueda se trasladaron al estrecho de Malaca y al mar de Andamán. El 15 de marzo, una semana después de la desaparición del avión, se dio a conocer el contacto de Inmarsat. El análisis de la señal no pudo ubicar el avión con precisión, pero determinó que el avión podría haber estado en cualquier lugar en 2 arcos, uno que se extiende desde el sur de Java hasta el Océano Índico al suroeste de Australia, y el otro que se extiende hacia el norte a través de Asia, desde Vietnam hasta Turkmenistán. Tras no encontrar indicios del aparato, el área de búsqueda se expandió al Océano Índico y al sudeste de Asia. El 24 de marzo, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció que basándose en el análisis de las señales finales del Inmarsat y la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido, se había concluido que el vuelo se estrelló en una parte remota del Océano Índico, a 2.500 kilómetros al suroeste de Australia. Por lo tanto, era extremadamente improbable que alguien a bordo sobreviviera. La búsqueda de restos se vio obstaculizada por la ubicación remota del lugar del accidente. A partir del 6 de abril, un barco australiano detectó varios pulsos acústicos, posiblemente de la caja negra del Boeing 777, a unos 2.000 kilómetros al noreste de Perth, Australia Occidental. Un análisis posterior, realizado por la AAIB de los datos de Inmarsat, también encontró una señal parcial del avión a las 8:19 de la mañana, que concuerda con la ubicación de los pulsos acústicos, los últimos de los cuales se escuchó el 8 de abril. Se realizaron búsquedas adicionales utilizando un submarino robótico, pero no encontró escombros y se descubrió que un cable defectuoso en el equipo acústico podría haber producido los pulsos. La primera pieza de escombros no se encontró hasta el 29 de julio de 2015, cuando se descubrió un trozo del ala derecha en una playa en la isla francesa de Réunion, a unos 3.700 kilómetros al oeste del área del Océano Índico que estaba siendo investigada por las autoridades australianas. Durante el siguiente año y medio, se encontraron 26 piezas en las costas de Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Madagascar y Mauricio. 3 de las 27 piezas fueron identificadas positivamente como provenientes del vuelo 370 y se pensó que 17 probablemente provenían del avión. Por otro lado, 2 piezas salieron del interior de la cabina, lo que sugiere que el avión se había roto, pero no se pudo determinar si el avión se rompió en el aire o impactó contra el océano. El estudio del ala encontrada en Réunion y un trozo de flap del ala derecha encontrado en Tanzania mostró que el avión no había sufrido un descenso controlado, es decir, el avión no había sido guiado para su aterrizaje en el agua. Algunos investigadores
señalan que el vuelo 370 de Malaysia Airlines podría haber golpeado el agua verticalmente, una posibilidad que podría explicar la escasez de evidencias físicas del accidente. En enero de 2017, los gobiernos de Malasia, Australia y China cancelaron la búsqueda del vuelo 370. Sin embargo, una empresa estadounidense, Ocean Infinity, recibió permiso del gobierno de Malasia para continuar la búsqueda hasta mayo de 2018. Por último, en julio de 2018, el gobierno de Malasia emitió su informe final sobre la desaparición del vuelo 370, en el que se consideró como extremadamente improbable el mal funcionamiento mecánico del aparato y que el cambio de la ruta de vuelo probablemente se debió a entradas manuales. Sin embargo, los investigadores nunca pudieron determinar por qué desapareció el vuelo 370. Algunas hipótesis, más o menos creíbles, apuntaron a un secuestro por parte de Corea del Norte o un aterrizaje de emergencia en alguna isla. Nada de esto pudo ser probado, pero las redes comenzaron a arder con todo tipo de razones conspiranoicas acerca de lo sucedido con el vuelo 370, uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Una de las primeras vías de investigación, como apuntan medios de la época, fue el sospechoso cargamento de 225 kilogramos de batería de litio, unido a la presencia de 2 personas sirias con pasaportes falsos. Sin embargo, nunca se demostró que tuviera alguna relación con algún acto terrorista, y se explicó que aquellos pasajeros solo eran inmigrantes, pero no tenían relación con ningún tipo de grupo que planeara un atentado. Otro punto clave de la investigación se produjo cuando las autoridades de Malasia descubrieron que el aparato, sin previo aviso y de manera repentina, cambió el rumbo. Por ello, se investigó al piloto, quien tenía un simulador de vuelo en su casa, y una de sus rutas llegaba hasta un lugar remoto del Océano Índico. Precisamente, un flap del avión fue encontrado 16 meses después del suceso, y al mismo tiempo que se investigaba a Zahari Ahmad Shah, en la isla de Reunion, a más de 7.000 kilómetros del lugar en el que se perdió la pista del avión. En un primer momento, se pensó que esto podría haber sido orquestado por alguien, poniendo allí aquella pieza del Boeing 777-200ER. La investigación desde ese instante apuntó a que el piloto desconectó el piloto del transportador, el sistema de comunicación, y despresurizó la nave, mientras los pasajeros estaban dormidos al ser un vuelo nocturno. La hipótesis más fuerte es que cuando el avión chocó contra el mar, las 239 personas ya estaban muertas al haberse quedado sin oxígeno. Pese a que esta teoría es la más defendida por las autoridades y a las que las pruebas apuntan, Internet siempre ha sido un hervidero de creencias en el supuesto secuestro o ataque terrorista de los que nunca se hallaron ningún tipo de señales. El 24 de marzo de 2014, es decir, 16 días después de la desaparición del vuelo, un satélite chino detectó los posibles restos de un avión en el Océano Índico, a 2.500 kilómetros de la ciudad de Perth, por muy fuera de la ruta del vuelo MH370. Al día siguiente, otro satélite detectó 2 más, casi a 1.000 kilómetros de distancia de los anteriores. No se pudo recuperar ninguno de ellos, porque según los registros satelitales, estaban hundidos a más de 4.000 metros de profundidad. Un mes después, se pudieron recuperar otros restos flotando en el Índico, pero ninguno correspondía al avión. En julio de 2015, aparecieron otros restos, entre ellos un flap en la costa de la isla de Reunion. Esta vez sí pertenecían al Boeing 777 de la aerolínea malaya, pero por su ubicación hubo sospechas de que habían sido llevados allí y plantados. Otro ingrediente inquietante se agregó hacia el misterio. Hasta hoy, se han encontrado 33 posibles piezas del Boeing 777 en 6 diferentes países, en aguas o tierras que, en algunos casos, están separadas por miles de kilómetros. Pero no en todos los casos se tiene la certeza de que pertenezcan al avión perdido. En Malaysia Airlines, con el correr de los meses, entre todas las teorías, hubo una que fue cobrando cada vez más fuerza. El piloto malayo Zahari Ahmad Shah, a quien varios compañeros habían notado deprimido porque su mujer lo había abandonado, había estrellado deliberadamente el avión contra el mar para suicidarse y llevarse con él a otras 238 personas. Para hacerlo, según esta hipótesis, el piloto se habría desviado de la ruta para luego bajar a 12.000 kilómetros y despresurizar la cabina, dejar a los pasajeros inconscientes, lo que explicaría que nadie hubiera enviado un mensaje de auxilio, y dejar el avión en piloto automático para que cayera al mar una vez agotado el combustible. Para que se acabara el combustible, habría marcado en el piloto automático vuelo en circuito de espera, o dicho más sencillo,
dejó al avión dando vueltas y vueltas en el aire hasta que se apagaron los motores. En la casa de Zaharie al-Masha, los investigadores habían encontrado algo inquietante que les permitiría sustentar la posibilidad del suicidio del piloto. El comandante tenía un simulador de vuelo en el que había ensayado la ruta Kuala Lumpur-Beijing, rutas alternativas, y también un vuelo en el circuito de espera. Según esta teoría, Zaharie despresurizó el avión, dejando inconscientes a los pasajeros que no tenían una máscara de oxígeno. Eso explicaría que mientras se desataba la tragedia, no hubo ningún pedido de ayuda, ni mensajes de adiós, ni intentos de llamados de emergencia que fracasaron en conectarse. El punto más debatido es el momento en el que el piloto apagó el transpondedor, despresurizó el avión, lo cual dejó inconscientes a los pasajeros, sostuvo Larry Vance, un experimentado investigador de Canadá. Desafortunadamente, estaba matando a todos a bordo, y lo hizo a propósito. Pero, ¿cómo pudo desaparecer? La pregunta clave que se hicieron los investigadores fue cómo pudo un moderno avión, rastreado por radares y satélites, simplemente desaparecer. Según ellos, fue posible porque Zaharie, quien tenía casi 20.000 horas de vuelo de experiencia y hasta había construido un simulador de vuelo en su casa, sabía exactamente cómo hacerlo. En un intento por recrear los momentos finales del Boeing 777, el programa de National Geographic, Drain the Oceans, realizó un documental sobre este hecho que conmocionó al mundo y que hasta el día de hoy no tiene una explicación. Una prueba, según Hardy, sería que en un momento voló cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia, entrecruzando el espacio aéreo de ambos países. De esta manera, ningún país vería el avión como una amenaza porque estaba en el límite de dos espacios aéreos. Los controladores de ambos países no se molestaron por este misterioso avión porque, se fue. No está más en mi espacio aéreo, dijo el experto. Si me hubieran encargado esta operación para desaparecer un 777, lo habría hecho de la misma manera. Por lo que sé, es un vuelo muy preciso y él hizo el trabajo, explicó. El año pasado, el ingeniero británico Richard Godfrey y el cazador de restos del vuelo MH370, el estadounidense Blaine Gibson, sostuvieron que tenían pruebas de que el avión fue estrellado de manera intencional en el mar, lo que coincide con la teoría de los expertos convocados 4 años antes por el programa 60 Minutes. Se basaron en una de las pocas piezas encontradas, una compuerta del tren de aterrizaje. Por el estado de la pieza, dedujeron que el piloto bajó las ruedas de la aeronave en los últimos segundos del vuelo, con intención de destruir el avión con el impacto contra el mar. Cuando hay un aterrizaje de emergencia en el agua, no se debe bajar el tren de aterrizaje, porque eso aumenta las posibilidades de que el avión se fracture en varios pedazos. Además, bajar el tren de aterrizaje también aumenta las probabilidades de que la nave se hunda con mayor velocidad, algo que limita las posibilidades de los pasajeros que sobrevivan al impacto de abandonar la nave. La combinación del impacto de alta velocidad planeado para romper la aeronave y el tren de aterrizaje extendido que podría hundir la aeronave lo más rápido posible muestran una clara intención de ocultar la evidencia sobre el accidente, escribieron Godfrey Gibson en su informe, y agregaron: la posibilidad realista de que se bajara el tren de aterrizaje exhibe tanto un piloto activo en un intento de asegurarse de que el avión se hundiera lo más rápido posible después del impacto. Sin embargo, más allá de las teorías, el informe final de la Autoridad de Seguridad de Transporte de Australia es tajante. No se pueden establecer con certeza las razones de la desaparición del vuelo MH370 con sus 239 personas a bordo. El enigma está lejos de estar resuelto. La primera anomalía que se detectó en el vuelo MH370 fue que su transpondedor, el dispositivo que envía información sobre la posición, la velocidad y la altitud del avión, dejó de funcionar a la 1:21 horas, unos 40 minutos después del despegue. A partir de ese momento, el avión desapareció de los radares civiles, pero siguió siendo rastreado por los radares militares de Malasia, que observaron que el avión cambió de rumbo y se dirigió hacia el oeste, alejándose de su ruta original. El último contacto con el avión se produjo a las 2:40 horas, cuando el avión salió del espacio aéreo malasio y entró en el espacio aéreo vietnamita, sin que los controladores aéreos de ese país lo detectaran. A partir de entonces, el avión se convirtió en un fantasma, sin que ningún sistema de comunicación o de navegación pudiera localizarlo. Sin embargo, se supo que el avión siguió emitiendo señales automáticas a un satélite de la empresa Inmarsat, que permitieron estimar que el avión voló durante unas 7 horas más, hasta que se quedó sin combustible y se precipitó en el océano.
Estas señales, llamadas handshakes o apretones de mano, no revelaban la posición exacta del avión, sino solo la distancia entre el avión y el satélite, lo que generó dos posibles corredores de búsqueda. Uno al norte, que atravesaba Asia Central, y al sur de China, y otro al sur, que se extendía por el Océano Índico. Las autoridades de Malasia, China y Australia, los tres países más involucrados en el caso, se centraron en el corredor sur, basándose en el análisis de los datos del satélite y en la ausencia de evidencias de que el avión hubiera sobrevolado algún país del corredor norte. Así se inició la mayor operación de búsqueda submarina de la historia, que duró más de 2 años y que cubrió una superficie de 120.000 kilómetros cuadrados, sin encontrar ningún resto del avión. La búsqueda oficial se suspendió en enero de 2017, ante la falta de resultados y la presión de los familiares de las víctimas, que exigían respuestas y justicia. Sin embargo, la búsqueda no se detuvo por completo, ya que una empresa privada estadounidense, Ocean Infinity, se ofreció a continuar la exploración del fondo marino, bajo la condición de cobrar solo si encontraba el avión. Esta empresa utilizó vehículos submarinos autónomos, equipados con sensores y cámaras, para rastrear una zona de 112.000 kilómetros cuadrados, al norte de la zona explorada anteriormente. Sin embargo, tampoco tuvo éxito, y la búsqueda se dio por terminada en junio de 2018. A pesar de que el avión no se ha encontrado, sí se han hallado algunos restos que se han atribuido al vuelo MH370, gracias al análisis de su número de serie, su forma y su composición. Estos restos, que suman una veintena, se han encontrado en las costas de África y en las islas del Océano Índico, arrastrados por las corrientes marinas. Entre ellos, se destaca un fragmento del ala derecha, llamado flaperón, que se encontró en la isla francesa de Réunion en julio de 2015. Este hallazgo confirmó que el avión se estrelló en el Océano Índico, pero no aclaró las causas ni las circunstancias del accidente. El accidente del vuelo MH370 sigue siendo un misterio sin resolver, que ha generado muchas preguntas y pocas respuestas. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y de investigación, no se ha podido determinar qué pasó con el avión, ni dónde está, ni por qué se estrelló. Las teorías que intentan explicar el accidente son diversas y contradictorias, y ninguna ha podido ser confirmada o descartada por completo. El accidente del vuelo MH370 es sin duda uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación y una tragedia para los familiares y amigos de las víctimas. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.